Hola, estimados estudiantes de tercer año medio A y B del Colegio Castilla y Aragón del Plan Común. Les envío un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que es la sesión número 11, que es la continuación de la unidad 2, que es modelamiento matemático para describir y predecir. El objetivo de esta sesión bueno, es reforzar los contenidos de la sesión 10, pero además de eso también aplicar modelos matemáticos que describan situaciones de crecimiento y de decrecimiento exponencial. Aquí vamos a ver un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente, lo que es la función exponencial y lo que hemos podido conversar y discutir en las clases consultivas. Además de eso también se va a dejar una guía de ejercicio para que ustedes puedan desarrollarla y cualquier duda nos vemos en la próxima sesión consultiva. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión 11. Bien, a modo de resumen, recordemos la forma de la función exponencial. Su forma es y o f de x igual a por b elevado a la x. Ahora, cuando nosotros le sumamos o le restamos un término al exponente, quiere decir que la función se va a mover a través del eje x. Bien, como vemos acá, tenemos la función original que es 2 elevado a la x. Cuando nosotros le sumamos 3 unidades, entonces vemos que se mueve 3 unidades hacia la izquierda la función. Aquí lo observamos, se movió 3 unidades. Pero cuando nosotros le restamos una unidad, en este caso se mueve hacia la derecha una unidad. Es decir, que aquí cuando nosotros le sumamos o le restamos un término a la x o unidades, se va a mover a través del eje x. En este caso vamos a recordar un poco que el dominio de la función exponencial siempre van a ser todos los números reales y el recorrido, en este caso de estas tres funciones que estamos viendo en un mismo plano, es desde 0 al infinito positivo porque lo vemos a través del eje y. A diferencia de las funciones anteriores, donde nosotros le estábamos sumando o restando unidades al exponente, en este caso se le está sumando o restando unidades a la función. Si ustedes observan, cuando yo le sumo un término a la función, por ejemplo, aquí tengo la función 2 elevado a la x, y le sumo quiere decir que va a subir o se va a mover a través del eje y 3 unidades. Sube 1, 2, aquí 1, 2 y 3, se mueve 3 unidades. Aquí en este caso, la asíntota o el límite de esa función va a ser el número 3, si ustedes observan. Este es el número 3. Ahora, si yo le resto a la función original, en este caso 2 unidades, quiere decir que va a moverse 2 unidades. La función de la función original sería 1 y 2 unidades. Bien, quiere decir que en el menos 2 es el límite o donde va a pasar la asíntota de esa función. Recordemos que la función exponencial se acerca a la asíntota pero no la toca. En este caso, como es 2 elevado a la x, no tengo ni un término que está sumando o restando la función, entonces aquí la asíntota está en el eje x, es decir, que la función se acerca a 0, pero no lo toca. Por último, tenemos cuando la función exponencial la precede un signo negativo, ahí se invierte. Fíjense que tenemos la función original, por decir así, que es 2 elevado a la x, pero cuando le antecede un signo negativo, aquí vemos que se invierte la función. Aquí, si nosotros vemos que la función original va desde 0 al infinito positivo, el recorrido, porque lo vemos a través del eje y, en la función que dice menos 2 elevado a la x, el recorrido viene desde abajo. Recuerden que lo vemos recorrido a través del eje y desde el menos infinito hasta 0. Bien, aquí vemos también una función decreciente, a diferencia de la función original, que es una función creciente. Aquí el dominio son todos los números reales, ¿bien? No solo los reales positivos, sino los números reales. Bien, con el objetivo de reforzar, además de eso, las sesiones anteriores, vamos a desarrollar la guía de la sesión número 10. Si nosotros observamos, dice, completa cada casilla con la función correspondiente a su gráfica. Según lo que nosotros acabamos de ver, nosotros vemos cuando una función, en este caso 2 elevado a la x, se le suman 3 unidades, ella se va a mover a través del eje y. Se va a mover 3 unidades hacia arriba y sería 1, 2 y 3. Y en el 3 donde va a estar la asíntota. Aquí está la asíntota. Por lo tanto,
Además de que el 3 en nuestra asíntota, también sabemos que es una función creciente, porque su base está o es mayor a 1. Se quiere decir que la función que está asociada con esa ecuación que está allí es la función g de x. ¿Bien? Luego vemos la segunda función. Dice 2 elevado a la menos x. Si nosotros observamos acá, quiere decir que esta x está en el denominador, es decir, esto que está acá es un número o la base que está entre 0 y 1. Por lo tanto, esta función va a ser decreciente. Y como es decreciente, nosotros nos vamos a ver son las que están hacia este lado. ¿Bien? Como esta es la función un medio elevado a la x, por decir así, entonces la función perteneciente a esa ecuación que está allí es la función m de x. Luego vamos con la función 2 elevado a la menos x más 3. Ahí también vemos, siempre que nosotros veamos un exponente negativo, quiere decir que esa es una función decreciente. Entonces, me voy a fijar en las funciones que están acá. Yo sé que no es m de x porque fue la función anterior, pero además de eso veo que se le está sumando 3 unidades. Entonces, si se le está sumando 3 unidades, quiere decir que se mueve a través del eje x 3 unidades. Sería 1, 1, 2 y 3. Y que la asíntota está en 3, porque aquí es su límite. Asíntota la vamos a ubicar en el 3. Como es decreciente, aquí está la función, es la función p de x. Luego tenemos la función 2 elevado a la menos x. También sabemos que es una función decreciente y además de eso me dice que el límite es menos 3. Es decreciente, por lo tanto debe ser esta función. No lo vemos acá, pero sabemos que la función sigue bajando y que su límite es menos 3. Por lo tanto, esa función es n de x. Luego tenemos la función 2 elevado a la x menos 3. 2 elevado a la x menos 3, entonces vemos que esta función también baja a 3 unidades, pero es una función creciente, su exponente está positivo, aquí está. Se crece esta potencia, ya sabe, este exponente, esta función a través del eje y sigue creciendo, creciendo, y la función es h de x. Y por último, la función, que bueno, ya conocemos la función original, que es la función f de x, que es la que está acá. Bien. Los ejercicios de la guía nos pedían completar esta tabla donde está el dominio recorrido, la intersección con los ejes x y el eje y. Así que vamos a evaluar primero la función f de x. Sin necesidad de graficar la función por su forma, y como les acabo de explicar anteriormente, aquí me dice que en menos 1 pasa una asíntota, es decir, que desde menos 1 al infinito positivo es el recorrido de esa función. Ya nosotros conocemos que la función exponencial del dominio son todos los números reales, pero ¿cómo podemos hallar nosotros la intersección con el eje x y el eje y? Para hallar las intersecciones vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para hallar el punto de corte con el eje y debo hacer x igual a 0. Es decir, donde está x lo hago igual a 0 y despejo o resuelvo y me da que y es igual a 0. Es decir, que el punto de corte con el eje y es 0. Y para hallar el punto de corte con el eje x, yo voy a hacer y igual a 0. Es decir, donde está f de x lo voy a reemplazar por y porque es lo mismo y es igual a f de x y voy a reemplazarlo acá por 0. Luego despejo este 1 que está restando pasa sumando. Aquí como las bases son diferentes y quiero hallar el valor de x, aplico el logaritmo de 1 y logaritmo de 2 elevado a la x. Aquí aplico las propiedades, el logaritmo de 1 es igual a 0. Aquí el exponente pasa a multiplicar el logaritmo y si yo quiero despejar el x, bueno, al pasar este logaritmo que está acá a dividir el 0, eso me da 0. Por lo tanto, también el punto de corte con el eje x es 0, es decir, que esta función pasa por el origen. No hay que graficarla, pero para que ustedes puedan visualizar un poco mejor cómo queda esta función, les voy a colocar la gráfica. Aquí está, ya habíamos hablado anteriormente que en menos 1 estaría la asíntota. El recorrido es desde el menos 1 al infinito positivo y el punto de corte coincide con el origen, que es cuando x vale 0 y vale 0. Tenemos esta función, recuerden que cuando la potencia la precede un signo negativo, ella se invierte, por decir así, la función, a ser decreciente, el dominio son todos los números reales, pero aquí la función viene desde menos infinito y la asíntota que va a llegar a 1, que es el término independiente.
Ahora, los puntos de corte lo hacemos exactamente con el procedimiento anterior. Para hallar el punto de corte con el eje Y hago X igual a 0 y para hallar el punto de corte con el eje X hago Y igual a 0. Se hace de la misma forma. Solo para que ustedes vean la gráfica, ahí vemos que el 1 es el límite, o por decir donde está la asíntota de la función. Ya después del 1 en adelante no hay nada, por lo tanto el recorrido que lo vemos a través del eje Y es desde menos infinito y llega hasta 1. Luego tenemos esta función que es 5 elevado a la x a la menos 2. Ya nosotros sabemos que el término independiente es el que me indica a mí dónde está la asíntota y se me hace más fácil ubicar el recorrido. Quiere decir que el recorrido es desde el menos 2 al infinito positivo. Ya, el dominio son todos los números reales. Hallo los puntos de corte con el eje X. Para hallar el punto de corte, primero con el eje Y hago X igual a 0, reemplazo en X0 y obtengo el valor o el punto de corte con el eje Y. En este caso es cuando X vale 0 y vale menos 1. Y para hallar el punto de corte con el eje X, donde está ahí, hago igual a 0. Y lo hago 0, despejo este que está negativo, pasa positivo, aplico las propiedades de los logaritmos, 5, el x pasa a multiplicar, luego este logaritmo de 5 que está multiplicando pasa dividiendo, divido con el uso de la calculadora, logaritmo de 2 dividido en logaritmo de 5 y me da 0,43. Es decir que punto de corte con el eje x es cuando x vale 0,43 y vale 0. Para que ustedes puedan visualizar un poco, aquí vemos el punto de corte con el eje Y, menos 1, y el punto de corte con el eje x, que es 0,43. Ahí va el recorrido que es desde el menos 2 al infinito positivo. Ahora vamos con un ejercicio de aplicación de la función exponencial. Esto no está en la guía de la sesión 10, así que vamos a explicarlo. Dice lo siguiente: una población de elefantes cuenta inicialmente con 40 individuos y se triplica cada 4 años. ¿Cuál es la fórmula de la función que representa el crecimiento de la población de elefantes? Vamos a ver cuál es la fórmula. Tenemos que inicialmente son 40 individuos y se triplica la cantidad de elefantes cada 4 años. Después de 8 años, ¿cuántos elefantes hay? Bueno, reemplazamos en x el 8, que es 8 años, porque está en función del tiempo. Aquí dividimos 8 dividido en 4 es 2, 3 elevado al cuadrado es 9, por 40 es 360. Es decir que después de 8 años habrá 360 elefantes. Después de cuánto tiempo la población de elefantes será de 1000 individuos, entonces nosotros aquí vamos a despejar es la x porque queremos saber el tiempo. Bien, entonces este 40 que está multiplicando pasa a dividir, da 25, luego como las bases son diferentes aplico el logaritmo neperiano, aquí como es una potencia aplico la propiedad, pasa a multiplicar, luego esto que está multiplicando a la x pasa a dividir y este 4 que está dividiendo a la x pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Ocupo la calculadora, divido el logaritmo neperiano de 25 dividido el logaritmo neperiano de 3 multiplicado por 4 y eso me da 11,7. Es decir, que el tiempo que debe transcurrir para que sean 1000 elefantes es de 11,7 años. En el tercer ejercicio de la guía dice: se invierten 500.000 pesos con una tasa de interés del 12% compuesto en forma continua, calcular el saldo de la cuenta luego de 2 años. Esta es la fórmula que nosotros debemos ocupar para calcular el interés compuesto en forma continua. Tenemos C, que es el capital inicial, que en este caso es 500.000, con la E, en la I, que nosotros lo vamos a calcular porque es R, que es el interés que es de 12% dividido en 100, eso es 0,12, por 2 años, que es lo que me están preguntando. Es decir, si yo calculo esto, ocupo la calculadora, me da que son 635.625 pesos, que va a ser el saldo de la cuenta luego de 2 años. Por último, tenemos este ejercicio donde dice que, o nos pregunta cuál es el porcentaje del mercado objetivo que compra el producto después de 50 días cuando la función que lo modela es este que está acá. Es 1 menos e elevado a la menos 0,04 por t. Entonces nosotros vamos a reemplazar en el valor de t el 50, ocupo mi calculadora y me da que es 0,86, pero para saber el porcentaje lo multiplico por 100 y es el 86%, que es el mercado objetivo que compra el producto después de 50 días. Queridos estudiantes, esto es todo por la sesión número 11. Hay una guía de ejercicio, así que estamos en contacto en nuestras clases consultivas y a través del correo institucional. Hasta luego.